Hola chicos, muy buenos días. A continuación les voy a dejar una reflexión. No borres ningún día de tu vida. Los días bellos te han dado felicidad, los malos te han dado experiencia y los peores te han enseñado a vivir. A continuación les haré saber el problema de la fe y la razón en la filosofía medieval. Pero empiezo a darles un ejemplo de nuestros días, es decir, nuestra época contemporánea. ¿Qué dice la Biblia sobre el origen del mundo? Pues en Génesis relata cómo Dios crea el mundo en 6 días. Crea la luz, la tierra, el cielo, los animales y por último, al hombre. La ciencia, por su parte, explica el origen de los seres vivos y el ser humano sobre la base de la teoría de la evolución, que nos habla de un proceso de mutación genética y de selección natural, que a cabo de miles y miles de años ha generado las especies que hoy conocemos y muchas otras que se han extinguido. ¿Qué decir de estas dos explicaciones tan diferentes? El relato bíblico pertenece al ámbito de la fe, de un judío o un cristiano, y la teoría de la evolución pertenece al ámbito de la razón. Ante estos dos relatos existen 3 posibilidades o posturas. En la primera, la única verdad es la fe, que acepta como única verdad lo que dice el libro sagrado y rechaza lo que dice la razón. O la ciencia dice que esta postura, los fundamentalistas religiosos que consideran que la Biblia es la única verdad. Como segunda, dice que la única verdad es la ciencia. Aceptar como única verdad la ciencia y rechazar lo que aporta la fe por poseer verdades indemostrables. En el tercer lugar, considerar que la contradicción entre fe y la razón son aparentes y busca una forma de conciliar y complementar ambas visiones. Podemos considerar que el mensaje bíblico apunta a que Dios es el origen de todo el universo, mientras que la teoría de la evolución es una explicación concreta de la materia viva que ha evolucionado en lugar más de concreto en el universo y la Tierra en los últimos 4.000 millones de años. La aparente contradicción se resuelve y entendamos que en el relato bíblico hay aspectos míticos. Esto se escribe que en una época del siglo VIII antes de Cristo, en que esto era común, ya que no existía la ciencia. La solución 1 y 2 plantea que la razón y la fe son irreconciliables y que, por lo tanto, hay que elegir entre una y otra. Y la solución 3 busca una cooperación entre ambas. Este ejemplo, lógicamente, no es aplicable en el mundo medieval, pero nos puede ayudar a entender el problema de la relación entre fe y la razón, que es la vértebra de la filosofía de la Edad Media. ¿Cuál es el origen del problema de la fe y la razón? La filosofía nace en la polis griega. Los romanos cultivan la cultura griega con una actividad racional orientada para conocer la verdad del mundo y del ser humano. El cristianismo surge en el seno del mundo judío, pero se extiende a otras ciudades del Imperio Romano. Los apóstoles como Pablo predicaban a los judíos, pero pronto a personas que se han formado de acuerdo con la tradición filosófica griega. Para un creyente, su fe cristiana implica la aceptación de ciertas verdades que consideran la revelación por Dios. En el caso del cristianismo, por ejemplo, Dios creó el mundo, existe, creó el mundo que hizo y que Jesús es su Hijo y que ha resucitado. Por otro lado, cuando hablamos de la razón, nos referimos a cuando hablamos de los seres humanos,
capaces de obtener y utilizar los intelectos. Estos conocimientos hoy en día son los que nos aportan la ciencia como la física, las matemáticas o la biología. En época que estamos considerando en el siglo I de nuestra era filosófica y de las ciencias. Estas unidas proporcionan un conjunto no pequeño de teorías y conocimientos, desde el teorema de Pitágoras hasta la distancia de materia y forma de Aristóteles, la creación geocéntrica del universo, para citar algunos ejemplos. Así se hace gracias a la fe y a la ciencia. Gracias a la actividad de los apóstoles, hay personas que se han formado en la filosofía de la ciencia griega, que se convierten en el cristianismo y portan verdades de la fe. Y es lógico que estas personas se pregunten de qué valor deben dar a todo aquello que han aprendido utilizando la razón. Es decir, que la relación existe entre las creencias de la fe que aceptan los conocimientos razonables que ya tenían los filósofos cristianos del mundo romano, pero también los filósofos medievales que dedican un importante esfuerzo y que aclaran la relación entre fe y la razón. Vamos a sintetizar la relación entre estos grandes personajes de la problemática durante la Edad Media. Vamos a mirar, en primer lugar, a San Agustín. Nos dice que la solución para San Agustín es Conversa, que se formó como un intelectual en la filosofía y literatura grecorromana. Pero un momento clave en su vida se convierte en el cristianismo. Su forma de entender la fe, la razón, refleja su propia trayectoria vital, que podemos resumirlo de la siguiente forma. En primer lugar, el ser humano busca la verdad. El ser humano tiene una necesidad natural de conocer la verdad para dar sentido a la vida. En segundo lugar, alcanzamos verdad plena a través de la fe. La razón es la facultad que nos ayuda en esta búsqueda. La búsqueda de la verdad nos ayuda hasta la fe. Entonces la fe es la que da una respuesta definida al sentido de la vida. Sin embargo, para San Agustín no es suficiente creer. Es necesario también comprender la fe, que necesitamos de la razón. La razón nos permite comprender esas verdades que Dios nos ha revelado. En definitiva, razón y fe colaboran en la búsqueda de una verdad y ambas, por tanto, son necesarias. El problema de la fe y la razón no es solo que se plantea en el ámbito cristiano, sino también musulmán. A medida que se fue extendiendo su dominio por el sur de Europa y el norte de África, los musulmanes tuvieron acceso a la filosofía griega. Y en un segundo lugar, vamos a ver a Averroes. El pensamiento cordobés es especialmente relevante en la historia de la relación entre fe y la razón. Averroes defiende la autonomía de la filosofía. Primero, se debe dar la libertad a los sabios en el uso de la razón para la búsqueda de la verdad. Dios nos ha dado a los seres humanos esta búsqueda de la filosofía, no para entrar en contradicción con las verdades de la fe, sino reforzarla. Por supuesto que existe una verdad. No tiene sentido prohibirle a la filosofía. En segundo, la razón y la fe no se contradicen porque la verdad es única. Pensando que va a contradecir la fe,
Solo cuando los filósofos hablan de cosas que no pueden conocer en forma segura, se producen estas contradicciones. Y en tercer lugar, la fe se transmite a través de relatos e imágenes para que el pueblo comprenda. En los libros religiosos se han transmitido imágenes y relatos en lugar de razonamientos. Esto no se debe a que la razón y la fe digan cosas distintas, sino que el pueblo no puede entender la verdad si no le presentan por medio de imágenes y relatos, ya que no tienen esa formación para entender razonamientos filosóficos. La verdad se da conocida en el mundo cristiano como intérprete de la filosofía de Aristóteles. Apoyándose en la filosofía de los Averroes, grupos de intelectuales del París del siglo XIII defenderían la idea que la razón y la fe deben separarse porque son dos verdades diferentes, lo que reedifica el derecho de los intelectuales. Investigar libremente en un momento en que la Iglesia ha prohibido estudiar a Aristóteles por considerarlo lo contrario a la fe. En un tercer lugar, vamos a hablar de Santo Tomás, que él asume que el reto de reformular la relación entre la fe y la razón para poder integrar la filosofía de Aristóteles en el pensamiento cristiano, evitando la idea que plantean los averroístas, que hay dos verdades en un primer lugar. Santo Tomás defiende la idea que la razón y fe son dos formas de conocimientos diferentes. La razón y la fe son dos formas de conocimientos distintas tanto en su naturaleza y sus objetivos. La razón busca conocer la verdad hasta allí donde el ser humano lo es posible conocerla. La fe busca, en cambio, la salvación del ser humano para mostrar el camino hacia Dios. Es lógico que la razón y la fe hablen normalmente de cosas diferentes. En un segundo lugar, la razón y la fe colaboran en algunas verdades que tienen en común. Sin embargo, hay una serie de verdades que la fe y la razón colaboran. Por ejemplo, la fe, sabemos que Dios existe, pero esto es algo que por la razón podemos demostrar y resumir, que podemos distinguir entre fe y razón, ambas nos aportan. El problema y la fe y la razón no es solo que se plantea en el mundo ámbito cristiano, sino que también en el musulmán. Hay aspectos diferentes, pero no contrarios, de la verdad que colaboran en afirmar cosas idénticas. En cuanto al último modelo, ya en el siglo XIV, vamos a encontrar a Guillermo de Ockham, que defiende la separación entre fe y razón. La primera, la fe no necesita de la razón. La fe no necesita de la razón, ya que su acto de voluntad, precisamente porque cree, no es nada razonable por sí mismo. Por otro lado, una segunda, que la razón se ocupa del mundo que vemos, no interfiere con la fe. No es necesaria, ya que la separación entre fe y la razón se consolidan las dos. En la época moderna, de algunos filósofos modernos, este momento de filosofía prescinde de la fe, a situarla en el plano privado, en la conciencia de cada persona, y otorga plena autonomía de la razón. A continuación realizaremos la actividad. En primero, realizar un ensayo, y segundo, realiza un cuadro donde estén los 4 filósofos que dan la solución a la problemática de la fe y la razón. Gracias.